Bienvenidos al servicio de adoración de Dios del primer día de la semana. El primer día de la semana es el día más importante para cada uno, para cada cristiano, porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, es el día que le dedicamos a Él para servirle y adorarle. Le damos gracias que nos ha traído a la hermana una vez más. Esperemos que esta lección del día de hoy nos sirva a todos de este estudio para aprender un poco más de lo que debemos hacer, de aquello que debemos aprender para poder enseñar a otros. El día de hoy vamos a estudiar una pregunta, la cual ha sido hecha 2000 años antes, cuando Cristo aún estaba en este mundo. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alguien le pregunta a Jesucristo esa pregunta. Y esta es la pregunta más importante en la vida de todos nosotros. Porque es importante saber qué es lo que debemos hacer para ser salvos. La aceptación o el rechazo de la contestación a esta pregunta que es vital, determina su destino eterno. Porque la Biblia nos explica y nos habla acerca de esa salvación. Pero la salvación es importante porque también nos dice la Biblia que la necesitamos. Abran sus Biblias al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Y versículo 23. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos explica nuestra situación en este mundo. El versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, necesitamos la gracia de Dios para poder reconciliarnos a Él. Sabemos que aunque hemos pecado, Jesucristo ha venido a este mundo para darnos la oportunidad de una reconciliación hacia Dios. En el libro de Juan capítulo 1 y versículo 10. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 10. Primera de Juan. La situación en que nos encontramos, el apóstol Juan nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios, sabiendo que nos encontrábamos en una situación de pecado y sabiendo que no había otra manera de redimirnos, mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar esa penalidad. ¿Cuál era la penalidad de pecado? En el Antiguo Testamento leemos acerca de que cualquier pecado inclusive requería la muerte de la persona pecadora. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos capítulo 6 y versículo 23, el apóstol Pablo nos lo vuelve a repetir y nos habla así en el versículo 23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, pero nos da una esperanza. Porque la segunda parte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque el pecado sea mortal, la dádiva de Cristo al venir a este mundo, por su gracia, tenemos la oportunidad de ser salvos. Dios quiere que todo hombre sea salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo
9, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Nos dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, no queriendo que nadie se pierda, nos da tiempo. Y muchos dirán, se tarda, pero Él quiere y es paciente para con todos nosotros. Y hay una razón muy grande por esa paciencia. Regresamos al libro de Juan. Juan capítulo 3 y versículo 16. Libro de Juan capítulo 3 y versículo 16. La razón por la cual Dios tiene esa paciencia para con todos nosotros es que, como dice Juan aquí en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros le da la paciencia para esperar un arrepentimiento de cada uno. Sabemos que solo Cristo Jesús tiene la autoridad para declarar los términos, en otras palabras, los requisitos para nuestra salvación. Porque Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo del 18 al 20, nos lo dice claramente. Libro de Mateo, capítulo 28, empezando en el versículo del 18 al 20. Nos dice que Jesús se acercó y les habló diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros a través de su palabra. Nos ha dado su palabra para que nosotros la sigamos. Juan capítulo 14, aquí en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, si una persona, usted por ejemplo, ha de recibir la gracia salvadora de Dios, la debe recibir de acuerdo con los requisitos que Cristo ha puesto. Debemos hacer lo que Él manda. En el Nuevo Testamento hay ciertas cosas que son inseparables para la salvación de todos. Por primera tenemos la gracia de Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2 y versículo 11, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, sin excepción. Y aquí mismo en Tito, capítulo 3 y versículo 3, nos dice: porque nosotros también éramos de otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aún así, el Señor vino a este mundo para darnos la oportunidad a través de su gracia.
Porque en Marcos 16:16, el Señor claramente especifica que todo aquel que le obedece será salvo. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también la segunda parte del versículo nos dice lo que sucederá a aquellos que no creyeren. Dice: serán condenados. Otra de las cosas que son inseparables de la salvación es el arrepentimiento. Porque en otro tiempo Dios había pasado por alto todo esto. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento esencial para salvación, cosas inseparables. La confesión de Cristo. Nos habla acerca de la confesión y nos habla acerca de lo que sucede a aquellos que no confiesan el nombre de Jesucristo como su Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesús hablando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay confesiones las cuales son importantes, pero esta es esencial, es un requisito para poder ser salvo. Al confesar nuestros pecados, reconocemos que necesitamos un Salvador. En Hechos capítulo 8, versículo 37, encontramos una historia. Hechos capítulo 8 y versículo 37. Nos habla así, habla Felipe y el eunuco. El eunuco le pregunta, llegando a donde había mucha agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? La contestación de Felipe es importante porque nos marca lo que debemos hacer. El versículo 37. Felipe le contesta y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la confesión del eunuco es así, que él respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa confesión es la que Cristo quiere de todos nosotros. La confesión de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice que bajaron y Felipe le bautizó. Y el bautismo es para perdón de los pecados. Debe haber arrepentimiento para haber un bautismo. Aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 38, en el día de Pentecostés, el primer sermón de Pedro,
en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizo para perdón de los pecados. Pero ¿qué más me falta? Algunas personas han obedecido todos los términos de Cristo para ser perdonados. Pero muchas otras creen que Jesucristo existe, pero no le han obedecido. No han aceptado a Cristo como su Señor. Mientras que otras ni han oído de Cristo. Usted tiene que examinar su vida a la luz de las Santas Escrituras para saber lo que le hace falta para ser salvo. En el libro de los Hechos encontramos un sinnúmero de ocasiones en las cuales se nos explica el plan de salvación. La palabra de Dios claramente nos dice lo que nos falta para ser salvos. Sabemos que la persona que ha oído el Evangelio debe de creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Pero si no lo hace, el libro de Juan capítulo 8, versículo 24, nos dice qué le sucederá a esa persona. Vemos que el Señor exige que se le obedezca, creer en Él. En Juan capítulo 8, versículo 24, esto es lo que sucederá si no hace, en sus pecados morirá. Dice así, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la persona que ha creído en Cristo debe de arrepentirse de sus pecados. Acabamos de ver que Pedro les dice en Hechos 2:38 que se arrepientan y se bauticen para el perdón de los pecados. Pero si no lo hace, perecerá. Lucas capítulo 13, versículo del 3 al 5, libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 3 al 5. El mismo Señor hablando les dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al creyente arrepentido se le manda a confesar que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y debe, porque si no lo hace, será negado por Cristo ante su Padre en los cielos. Acabamos de ver en el libro de Mateo que todo aquel que lo niega, Él lo negará en frente de su Padre. Los que han creído y se han arrepentido y ya han confesado a Jesucristo como Señor, deben ser bautizados, sumergidos en agua para perdón de sus pecados, para poder tener una vida nueva. Debemos poner atención en estos puntos, porque Dios manda en su palabra hacer todo esto para poder entrar en el reino de Dios. Libro de Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. El Señor hablando una vez más aquí en el libro de Juan nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús
le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El mandato para los que han sido bautizados, según las Escrituras, también es de vivir una vida fiel, una vida piadosa. El bautismo es el principio de una vida nueva, mas esa vida nueva se debe vivir correctamente. En el libro de Colosenses, libro a los Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 14. Nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A través de la gracia podemos alcanzar estar con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados, pero el mandato es que vivamos una vida buena enfrente de Él, una vida fiel, una vida piadosa. Porque si uno no lo hace, caerá de la gracia salvadora de Dios. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios pone condiciones para su salvación. En Gálatas, capítulo 5 y versículo 4, nos damos cuenta de que podemos caer. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas aquí nos dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A los que han llegado o han venido a ser cristianos y se han separado, se les manda reconciliarse con Dios. Todos nosotros llegamos a un punto en el cual debemos de reconocer que solamente estando con Dios podemos llegar al cielo. Que debemos arrepentirnos de todo lo que habíamos hecho anteriormente, que debemos rogar a Dios ser perdonados de aquellos pensamientos, de aquellas cosas que hayamos hecho mal. Porque si uno no lo hace, se quedará separado de Dios eternamente. El apóstol Pablo nos advierte de esto. Y se advierte él mismo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 27. Siendo el apóstol Pablo un servidor de Dios, aquí en el capítulo 9 de 1 Corintios y versículo 27, nos dice así. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo sentía la necesidad de en todo tiempo estar chequeándose a sí mismo. Si una persona se salva o se pierde, es un asunto de vida o muerte.
La pregunta que hicimos al principio, ¿qué debo hacer para ser salvo?, se hace frecuentemente en la Biblia. Podemos encontrar la respuesta de Dios a esta pregunta que es vital para nuestra salvación. Dios amorosamente ha mandado a su Hijo para darnos esa oportunidad. Dios desea que usted sea salvo, pero su justicia requiere la obediencia a sus leyes para que usted reciba esas bendiciones, para que usted reciba esa gracia. Lo que le hace falta para ser salvo, lo debe procurar diligentemente y lo más pronto posible. Recordemos que ni fe, ni arrepentimiento, ni confesión de que cree en Jesucristo es el Hijo de Dios, ni bautismo para el perdón de los pecados, tampoco ser fiel servidor de Cristo debe faltar en su vida. Todo esto en un conjunto, todo esto es importante para la salvación de todos nosotros. En otras palabras, es absolutamente necesario para la salvación y importa más que otros asuntos. Debemos poner a Cristo primero. En el libro de Marcos capítulo 8 y versículo 36, Marcos capítulo 8 y versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia. Y nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo repetiré. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Debemos buscar a Dios en Cristo, siempre. Porque es la única manera que a través de su gracia llegaremos a la reconciliación con Dios. Todo lo que nos haga falta el día de hoy, espiritualmente, para poder ser salvos, debemos de buscarlo el día de hoy. Pues la Biblia nos explica y nos dice que el día de mañana es incierto, que el día de hoy es el día de salvación. Aquí nos encontramos sirviendo y tratando de adorar a Dios en la manera que Él quiere. La invitación a los servicios es para todos. En otras palabras, Cristo vino a morir por todos. Nos ha dado unas reglas, sí, pero no son graviosas. El servicio a Dios es importante. Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Cristo. Si es así, el Señor nos recibe con los brazos abiertos siempre. El Señor no rechaza a aquellos que le quieren servir. Más bien lo dice su Escritura: aquel que lo niega será penalizado con un castigo eterno. Extendemos la invitación a todo mundo, aquellos que nos están escuchando en internet, les extendemos la invitación para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Ese es uno de los principales, porque el apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guiará a Cristo siempre, y el amor de Cristo nos llevará al cielo. Cada uno de nosotros individualmente tendremos que tomar esa decisión.
Cuando usted se bautiza, llega a ser miembro de la iglesia de Cristo. Y eso es una bendición que viene como consecuencia de la obediencia del Evangelio. Pero tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted sigue estos pasos. Cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje, cuando usted se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandatos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones que encontramos de acuerdo a su palabra. Si tiene usted más preguntas acerca de este tema bíblico, si quiere estudiar usted más de la Biblia para poder conocer la verdad escrita, la Biblia misma nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. También tenemos cursos por correspondencia. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al teléfono 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. También lo invitamos a que nos visite en nuestro lugar de reunión, la Iglesia de Cristo en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Nos reunimos a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos. Así como Cristo recibe a todos, nosotros recibimos a todos a estudiar esa palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.